Antes de entrar en materia, solo quiero cumplir con nuestros auditores siempre tan participativos, Oscar Barrera Marengo, y nos dejaron otra recomendación del libro que se llama Menos es Más, de Viviana González, Paula Olmedo y Nicoleta Pranzini, una guía para vivir la menopausia informada y acompañada. Así que muchas gracias por compartirnos ese dato también que nos recomiendan nuestros auditores a propósito del tema que estábamos conversando recién. Pero dentro de la conversación tú mencionaste esto de que la leche va a empezar a tener vitamina D a partir del mes de junio. Exacto. Y dijimos que nos íbamos a adentrar en la alimentación del futuro. Porque Chile de alguna manera ha marcado precedentes en el resto del continente con sus políticas alimentarias, ¿o no? O sea, la política de los sellos es una de las grandes leyes nacidas en Chile que tiene gran repercusión también a nivel internacional por toda la consecuencia que ha tenido en la concientización de las personas al momento de comprar productos. Bueno, y de hecho, para hablar de aquello está con nosotros aquí en el estudio Cristina Vergara, ella es ingeniera en alimentos, investigadora del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, el INIA, que trabajan ahí de la mano con el Ministerio de Agricultura y que plantean de alguna manera que no hay alimentos malos, sino que hay que comer bien en cantidades y todo. Entonces, queremos aprender contigo, Cristina. Bienvenida y muchas gracias por estar acá. Hola, gracias por la invitación y por hablar de este tema que es lo que nos mueve día a día, la alimentación saludable. ¿Estamos haciendo bien las cosas en materia de alimentación saludable, Cristina? Bueno, es una pregunta un poco amplia porque en realidad yo te podría decir no, porque tenemos unas tasas muy altas de obesidad en Chile. Sin embargo, cuando tú empiezas a ahondar en nichos de personas o de consumidores, te das cuenta que tenemos algunos consumidores muy informados que seleccionan sus alimentos y otro grupo que simplemente no se informa y no sabe cómo seleccionar sus alimentos. Pregunta, en eso mismo que tú dices, ¿estas diferencias entre grupos tiene alguna correlación con estrato socioeconómico educacional? A veces sí, pero también pasa que cuando tienes a lo mejor un poco más de poder adquisitivo, también aprendes mucho más a seleccionar el alimento en el sentido de que te informas de lo que estás pagando. Ya. Por lo tanto, estás dispuesto a pagar un poco más por algo que tú sabes que te va a hacer bien probablemente. Y también hay un tema de distinta valorización del alimento según el estrato socioeconómico y cultural, de que claro, sí. estratos socioeconómicos más altos tienen una mayor valorización por frutas, verduras, vitaminas, minerales, fibra, mientras que estratos socioeconómicos más bajos, energía, porque se necesita primero la energía como para vivir. Y ahí optas por carbohidratos rápidamente, entonces sí, tiene un efecto probablemente. Pero porque además estaba en la cabeza de todos nosotros la idea de que la alimentación más saludable era más cara. Siempre se hablaba de que la alimentación, cuando uno quería hacer dieta o la comida orgánica o no sé qué, todo era muy caro. Sí. En cambio, ¿qué es lo más barato para la gente más vulnerable, de más escasos recursos? Los fideos, el pan, la mantequilla, o sea, la margarina más bien. Entonces, eso también hacía una diferencia en la forma en que nos alimentábamos. Claro que sí. Yo creo que hemos ido un poco aprendiendo también a ya no catalogarlo como una dieta cara o barata, sino más bien a ir al equilibrio. Es decir, bueno, si mi base de alimentación opto por carbohidratos, por ejemplo, ¿cómo hago el equilibrio para aportar otro tipo de nutrientes también al diario vivir? Y que también hay, como decíamos, hay un tema de vocación alimentaria, porque si vemos el patrón de alimentación mediterráneo, que es aquel más estudiado, hasta el 60% de las calorías diarias vienen de carbohidratos, pero claro, también qué tipo de carbohidratos, ojalá preferir integrales o no procesados, porque el tema de los ultraprocesados es una de las grandes consecuencias en salud en este país. Claro que sí. Y ahí la porción también nos juega un rol súper importante, porque no es que haya alimento prohibido desde nuestro punto de vista, sino es más bien como tú en ese equilibrio de balance, de selección de alimentos, también tú optas por porciones que sean las adecuadas para tu consumo. Porque está la porción abuelita. Exacto. A ver, a mi abuela que chorree el plato, claro, con baranda. Claro. Y todo está flaco. Sí. Es que toda guagua gordita está rebosante de salud. Sanita. Exactamente. Sí. Ahí, ¿qué pasa con eso? Porque también está la otra que uno aprende, hoy día se aprende mucho por TikTok, por Instagram y no sé qué, el puñito de la mano, o que el plato tiene que ser la mitad la proteína, la otra mitad los carbohidratos y la otra mitad los vegetales. ¿Qué pasa con esas medidas? ¿Cómo aprendemos? Hay varias tendencias. Algunos te dicen, te dividen el plato, o te piden que achiques tu plato. Después te dicen, bueno, la palmita, pero resulta que a lo mejor mi palmita es más chica que tu palmita. Exacto. Y tú dices, oye, pero estoy comiendo nada. Yo tengo las manos súper chicas, yo no comería nada. No, claro. Lo que nosotros hemos visto que sirve mucho como recomendación, más que dividirlo o no, es que tu plato tenga colores.
¿Por qué? Ya. Si tú tienes muchos colores en tu plato, entonces tú vas a tener fuentes distintas de energía. Vas a tener carbohidratos por un lado, que igual los necesitamos, a lo mejor proteína de un color más oscuro, pero también vas a estar rodeado de otros compuestos que no son nutrientes y que debemos tener en la vida diaria, como los antioxidantes, por ejemplo. Entonces, si yo tengo una ensalada de tomate, lechuga, zanahoria, betarraga, voy a tener distintos antioxidantes, distintas fuentes, distinto origen, que me van a aportar a mi diario vivir. Y sabes que ahí hay algo súper interesante de cómo el retail ha afectado la salud de las personas, porque antiguamente los platos de hondo, los platos principales, Sí. 15 a 18 centímetros de diámetro. Sí. Pero hoy en día se ve más lindo y más elegante que sea más grande el plato. Claro. Entonces los Claro. platos están hasta 24 centímetros de diámetro. Parecen O sea, como fuente de ensalada. Exacto. Y como la gente, claro, porque la recomendación puede ser ponga un cuarto de proteína, un cuarto de carbohidratos, mitad de verdura, pero si el plato es de 24 centímetros, En la porción es es totalmente importante. distinta. Pero por otro lado, uno ve que los locales que son así como muy fifí, te sirven en esos platos grandes, pero te sirven media papa, 2 arvejas y así como muy chiquitito porque sirven como 15 tiempos. Me cargan esos lugares. Es para ir una vez cada tanto, Sí. porque el resto... No, porque, o sea, claro, uno puede ir Uno a que vivir la trabaja en el experiencia, uno puede ir a vivir la experiencia, pero si a mí me gustó, yo quiero más, pues no quiero comerme media papa, no, que fome. Pero pensando en las tendencias, Cristina, ¿qué pasa con lo que mencionaba Oscar? Esto de que la leche va a tener vitamina D, que pensamos en que en algún momento se decía, no, es que los alimentos son súper procesados y eso es malo. Y ahora estamos viendo que de alguna manera igual se están interviniendo los alimentos para mejorar la salud. ¿Cómo enseñarle a la población que eso es, pero es bueno? Claro que sí. Ahora, fíjate que ahí la palabra equilibrio parece que nos va a acompañar, porque también ahí nos ayuda mucho, porque por un lado tú quieres consumir leche, un alimento súper completo, sabemos que tenemos que tenerlo en nuestro diario vivir a cualquier edad, sin embargo tiene una vida útil muy corta. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Nos aliamos de tecnologías que nos puede traer la industria y extendemos su vida útil. Antiguamente comprábamos leche pasteurizada, duraba 7 días en refrigeración. Pero Claro. ya parece que 7 días es muy poco. Entonces, Sí. hoy día está todo UHT en caja a temperatura ambiente. Entonces, si uno hace el ciclo, desde que tú extraes la leche de la vaca hasta que llega esa cajita al supermercado, ¿cuánto extendiste la vida útil? Varios meses. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué sacrifico? Sacrifico vitaminas, minerales probablemente que están en la leche propiamente tal cruda, pasteurizándola o esterilizándola para extender su vida útil, llegar a una difusión más masiva, pero tengo la posibilidad después de reconstituir estos componentes que ya sabíamos que eran saludables. Entonces, si uno mira esa mirada desde cómo yo puedo abarcar más a la población, extiendo la vida útil de mi alimento, no lo desperdicio en el camino, bueno, esa mirada también entonces necesito fortalecerlo de alguna manera. Eso no es que sea malo. Es una mirada súper interesante porque, claro, desde el lado de cocina, tomando el ejemplo de la leche, muy crítica que haya leche UHT porque pierde calidades de sabor, cambia mucho el sabor, no se pueden producir derivados, por ejemplo, imposible hacer quesos con una leche UHT, se pierde mucho organolépticamente y gastronómicamente cuando estos procesos. Pero tenemos que ver la otra realidad, es que somos países que están desarrollándose, de que hay grandes poblaciones y que es imposible abastecer una población con una leche pasteurizada correctamente, pero que te va a durar solo 7 días. Exacto. Y que aumenta el riesgo de infecciones y de enfermedades. Entonces, claro, hay que hacer el balance de que una cosa es lo que ojalá consumiéramos de esta manera por temas de calidad del producto, pero que al final del día la realidad que tenemos de desarrollo nos lleva a que necesitamos producciones más en masa y que sean más seguras. Claro que sí. Y en ese sentido, Cristina, el mercado está creciendo de acuerdo a lo que necesitamos, porque una cosa es lo que nosotros tenemos que aprender como población consumidora y de otra parte viene la industria, ¿no? Y vemos, por ejemplo, que hoy día hay sucedáneos de queso, que en algún tiempo, incluso ayer veía un reportaje de televisión que en algún minuto hubo demandas porque lo vendían como que fuera queso y no sucedáneo de queso, ya eso lo aprendimos, lo mismo que con el yogurt. Exactamente. Está todo el mercado de alimentación para la gente que es vegana, por ejemplo, está toda la movida del not mayo, not leche, not carne, not todo lo que not. Ese tipo de alimentación, ¿es equilibrada para las personas pensando en que se requieren ciertos nutrientes, ciertos minerales? ¿Cumple con los estándares? ¿Se está regulando bien también? Sí, yo creo que, fíjate, en temas de regulación y de producción, el camino está correcto. Vamos hacia las nuevas tendencias. Estamos muy alineados con las tendencias mundiales respecto a alimentaciones como la vegana, por ejemplo. Uh-huh. Sin embargo, yo creo que ahí es clave la educación de quién consume esos alimentos. Si yo decido ser vegano y no voy a consumir leche, no voy a consumir carne, ¿qué voy a seleccionar?
Yo tengo que saber lo que selecciono. Y si esa selección es una mal llamada leche vegetal, en realidad una bebida vegetal, claro, o un sucedáneo de queso, como bien tú dices, que no tiene nada del origen que nosotros conocemos, bueno, voy a tener que suplementarme. Eso es una elección y tengo que saberlo como una educación básica. No voy a obtener el hierro de otra fuente, no voy a obtener el calcio adecuado de otra fuente. Entonces, ¿cómo yo suplemento si es que decido tomar ese camino? Que es por opción. Cuando es por enfermedad, es otro ahí el acompañamiento. Hay que tener un acompañamiento médico de la mano que nos permita ir seleccionando nuestros alimentos. Pasa mucho que cuando tú ves estas bebidas vegetales, por ejemplo, muchos de las reemplazos, cuando uno va a leer la etiqueta, son harina de garbanzo, harina de arveja, y tienes un mix que en realidad organolépticamente te agrada el sabor, se parece un poco quizás a lo que tú imaginaste de leche. Claro. Sin embargo, el paciente no se imagina que a lo mejor consumiendo productos derivados de legumbres va a tener otros efectos posteriores que va a tener si igual sea con un plato con poroto. ¿Por qué? Porque la tienes presentada. Entonces, también tú tienes que tener ese equilibrio de ver, bueno, si yo decido tener un tipo de alimentación, ¿qué es lo que yo quiero lograr con esa alimentación y cómo yo selecciono mis alimentos? Y ahí es clave leer 2 cosas, el etiquetado, pero también la lista de ingredientes. Y más que eso, ahí discrepo un poco en el sentido de que no necesariamente hay que suplementar, sino que es lo de educación de saber las elecciones correctas de alimentos. O sea, una alimentación vegetariana y vegana es perfectamente ya. Lo único que en algún momento puede llegar a suplementarse si es que hay tal cantidad de años siguiendo ese tipo de alimentación es la vitamina B12. Todo el resto uno puede adquirirla de fuentes vegetales, pero hay que saber hacer las elecciones y leer el etiquetado. Eso es súper importante. Exacto, tienes que buscar esa elección, porque a veces te guías por una tendencia y te dice, bueno, reemplázalo por esto, pero no es lo adecuado. Exacto. Claro, porque lo mismo que dices tú, pues las bebidas vegetales no son equivalentes nutricionalmente a los lácteos. Entonces, claro, necesitas tal vez sacar o consumir bebidas vegetales que tengan suplementado calcio, vitamina D y vitamina B12, o buscar el calcio en otras fuentes como legumbres, etcétera. Entonces, eso es lo que hay que tener de educación. Sí. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta. Hablando de alimentación balanceada, INEA, Ministerio de Agricultura, somos un país que produce mucho vino. ¿Qué opinamos del consumo de vino? ¿Una copita al día? A propósito de antioxidantes que dijo que eran Por tan supuesto. necesarios. Claro, de hecho el otro día en un taller preguntábamos, bueno, ¿qué es lo que cuando yo les digo antioxidante, qué es lo primero que usted piensa? Vino, fue lo primero que vino. Y después arándano, fíjate. Fue como un mix. Los vinos, de hecho, se clasifican como bebidas alcohólicas. Los alimentos se clasifican como alimentos y bebidas. Y los vinos están clasificados como en bebida alcohólica. Entonces, claro, ahí la dieta mediterránea nos dice ya una tendencia. Nos dice, bueno, una copita al día no es malo, porque tienes que tener equilibrio entre el aporte antioxidante, pero también el alcohol que estás consumiendo en ese vino. Entonces, ahí también el equilibrio es donde uno debería tener, no porque me tome una botella de vino voy a tener más antioxidantes en el cuerpo. Exacto. Voy a producir otros efectos contrarios. Cuando hablamos además de alimentación del futuro y hablamos de este tipo de modificaciones y de los balances y de los equilibrios que pensamos es un buen concepto, hablamos de todas las edades, porque usualmente sabemos que los niños requieren distintas necesidades nutricionales que los adultos, que los jóvenes que están en etapa de crecimiento, que el adulto mayor, que la gente grande, ¿no? Y muchas veces también ni se ha dado la discusión. Estas personas que tienen las tendencias veganas, vegetarianas, muchas veces quieren meter a los niños desde muy pequeñitos también en esto. ¿Cómo equilibrar, cómo aprender a hacer que la alimentación sea óptima en las distintas etapas de la vida? Sí, eso también es parte de las tendencias, por ejemplo, de este año. Cuando tú lees las tendencias de alimentación a nivel mundial, una de ellas es cómo elaboramos o formulamos alimentos destinados a cierto tipo de edad. Entonces, ya no solo formulo un alimento masivo, sino que voy formulando un alimento que pueda entregar los requerimientos, ya sea de nutrientes, pero también de antioxidantes o compuestos bioactivos, para cierto tipo de edad. Un adulto mayor o una cuarta edad, por ejemplo, va a tener otros requerimientos distintos a un adolescente. En los niños es donde más se cuida, porque en realidad sabemos muy bien cómo los niños hay cosas que simplemente uno no va a cambiar, o en los más pequeños de edad. Pero sí uno puede encontrarse hoy día muchos productos que están destinados a la tercera y a la cuarta edad, y creo que queda mucho por hacer también ahí, porque tú ves que hay problemas de funcionalidad que no solo tienen que ver con cómo ellos pueden tragar, por ejemplo, como si pueden o no masticar,
pero también hay otras funcionalidades que te incorporan en el alimento, que es como el envase, súper importante. Porque a lo mejor tengo un producto que puedo consumirlo más bien, pero no soy incapaz de abrir el envase, por ejemplo. Entonces, cómo también la industria se adapta a las necesidades que vamos teniendo en esa edad, más aún cuando nuestro país va envejeciendo fuertemente. El país está envejeciendo en gran medida y pronto vamos a ser, o sea, somos de los países en vías de desarrollo desarrollados, tenemos creo que ya la misma tasa de envejecimiento que Japón. Estamos así, pero camino vamos a ser todos viejos. En un par de años vamos a ser todos viejos. Y claro, y cambian los requerimientos, por ejemplo, personas de cuarta edad consumen mucho menos alimentos porque disminuye el apetito al mismo tiempo que aumentan los requerimientos de nutrientes. Entonces, ¿cómo generar alimentos que sean muy densos calóricamente, que sean sabrosos, pero en pequeñas cantidades? Claro que sí. Claro que sí. Es uno de los grandes desafíos. Y pregunta con respecto al programa porque Elinea está asociado al Ministerio de Agricultura. No sé si la gente sabe, yo he trabajado con Elinea, pero hay una cantidad de productos desarrollados por Elinea y de biblioteca de información. O sea, yo no sé, por ejemplo, justo ayer hablaba con mi mamá con respecto a esto de que el arroz que se come en Chile, producido en Chile, y hay especies de arroz chilenas que se producen, por ejemplo, en la sexta región. Claro, sí. Y todo eso está categorizado en Elinea y son semillas producidas por Elinea. También yo trabajé el año pasado con corderos producidos por Elinea, que son especies perfectamente diseñadas para el territorio chileno. Este trabajo que ustedes hacen de alimentos de futuro, ¿qué alimentos están trabajando? ¿Qué es lo que se viene? ¿Cuáles son los proyectos que vienen? Fíjate que Elinea es el Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Nosotros tenemos presencia a nivel nacional, desde Arica, con nuestro nuevo centro en Ururi, hasta Magallanes. Entonces, así como nuestro país es tan diverso, Elinea también lo es. Entonces vamos a tener, dependiendo del territorio, fortalezas distintas. El programa de alimentos del futuro nace con esa mirada. Es como Elinea ha desarrollado distintas materias primas y germoplasma a lo largo de los años que están a disposición de la industria y también del público. Pero ¿cómo vamos un paso más allá? ¿Cómo agregamos valor a ese alimento? Entonces uno puede hacer un viaje por Chile a través de los alimentos de Elinea y uno partiría en el norte con el aceite de oliva con altos niveles de antioxidantes, con denominación de origen, donde Elinea es un partner fundamental, donde es quien hoy día certifica técnicamente aquellos aceites con denominación de origen, por ejemplo. Después uno puede ir bajando, en la región metropolitana tenemos un mix. Tecnologías, por ejemplo, que adaptan alimentos frescos como la poscosecha para llegar a destinos distantes. O, por ejemplo, cómo yo llego con una cereza a destino en tiempo récord en una calidad perfecta. Alimentos que extendemos la vida útil. Nosotros trabajamos mucho con ingredientes que van a reemplazar ingredientes sintéticos en la industria y para eso usamos zanahorias de colores, betarragas de colores, muchas hortalizas que son poco valoradas y que hoy día les estamos entregando valor a través de la deshidratación, por ejemplo, y que así como tengo una leche que me dura varios meses, UHT, hoy día yo podría ir a mi estante, abrir y tener un snack o una hortaliza deshidratada, un mix que me permita hacer una tortilla, un budín, en cualquier momento del año. Hay muchos desafíos entonces para la alimentación y vamos a seguir aprendiendo de esto. Cristina, queremos darte las gracias por estar aquí. Gracias, querido Oscar Barrera Marengo. Pero por supuesto. Gracias a todos y todas quienes nos acompañan. Oye, ojo que hoy día la final del Taca-Taca de los Bunkers se está desarrollando ya aquí abajito. Ojalá haya carrito y conmigo. Los tenores van a contarnos todos los detalles. Mira, ahí se escucha. ADN. Ya nos quedan ¿cuántos, señor referee? 2 minutos. Están jugando ahí los chiquillos. Vamos a bajar inmediatamente a ver qué es lo que está pasando en este emocionante torneo que ustedes pueden seguir también en nuestras redes sociales. La sonrisa de sus clientes con la boca llena y todo es suficiente para comprobar que Carrito Fiesta es lo mejor, porque le llevan completo churrasco, mechadas, lomitas, hamburguesas, fajitas, empanadas, papas fritas, pizza. ¿Y qué piensan los veganos? Carrito Fiesta también tiene para ellos. ¿Qué tal? Encuéntralos en redes sociales. Carrito-Fiesta o escribe el WhatsApp más 569-7934-4776. Ahí ya lo sabes, Carrito Fiesta. Y no lo pienses más, únete a la aventura de Tailandia, la joya del sudeste asiático, junto a Masai Travel, 16 días, 15 noches, sistema todo incluido, pasajes, comidas y mucho más. Conoce toda la info del viaje en masaitravel.cl. Masai Travel, viajes de experiencia. Si ven el mediodía en ADN, nosotros nos vamos al Taca-Taca. Chao. Banco Estado Cultura. Masai Travel.